Vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Entonces esta prédica la titulé Los nacidos de Dios. Y vamos a ver qué comportamiento tenemos que tener nosotros como sus hijos. Si es que nosotros decimos que nacimos de nuestro Señor Jesucristo a una vida nueva, renovada, transformada, porque en el reino de Dios hay poder. Y esto es lo que nos enseña su palabra. Vamos a pensar del versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Era un dirigente Nicodemo, pero no tenía la enseñanza de Jesucristo. Él tenía la enseñanza de los fariseos. Y aquí en los 4 evangelios que nos enseña la palabra de Dios, están las tradiciones, las costumbres de los hombres, los fariseos, los saduceos, los ancianos y los herodianos. Son enseñanzas erróneas que no te llevan a ese destino final. Y es fundamental saber qué tipo de enseñanza estamos recibiendo. Porque él era un dirigente, no era cualquier persona. Y él sabía que en los fariseos no había milagros. O sea, nada más era pura palabrería. Pero con Jesús había milagros. Porque en el Evangelio del Reino hay poder. Y eso es lo que nosotros debemos de caminar nosotros. En el Evangelio del Reino, para que lo que estemos hablando y decretando, nuestro Padre que está en los cielos, nos esté bendiciendo. Y eso fue de a visitarlo. ¿Por qué de noche? Pues porque no quería que lo vieran. ¿Sí? Porque en el día todo es muy visible. Y le dijo Rabí, porque Rabí es maestro. O sea, uno debe de, si uno es discípulo, uno debe de estar con el maestro, ¿sí? Y aunque él tenía muchas enseñanzas, pero de nada le servían porque no lo iban a llevar a ese destino final. Y empieza un diálogo, una comunicación de Jesús y Nicodemo. Dice Jesús, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Quien no nazca de nuevo no vas a ver el reino es el gobierno. Y en el gobierno hay poder y hay autoridad. No es un gobierno nada más que se establece y ya. O sea, ¿y luego qué sigue? Cuando el gobierno llega a nuestras vidas y Él gobierna, hay poder, hay autoridad. Y si no, es porque no hemos nacido de nuevo. Es una religión, una tradición y una costumbre. O sea, le está asegurando, no dices, a lo mejor no, te aseguro que el que no nace de nuevo, ¿sabes qué? Es pura religión, pura tradición y pura costumbre. No puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo lo bautizó Juan el Bautista en el río Jordán, ¿qué sucedió? Para que se cumpliera la profecía, lo que estaba escrito, él tuvo que ir a Juan a que lo bautizara. ¿Y qué declara la palabra? Que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y el Espíritu Santo lo guió al desierto. Su cuerpo tiene que estar vivo, no su carne, pero guiado por el Espíritu Santo. Y cuando él fue investido del Espíritu Santo, dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo lo llenó, lo llevó al desierto, al monte, para que durara 40 días y 40 noches, en una relación, en una comunión con el Padre. Y cuando terminaron esos 40 días, declara la palabra que Él descendió en el poder, ya no lleno, en el poder del Espíritu Santo. Para empezar a
a hacer lo que tenía que hacer sobre el pueblo de Israel. Si nosotros no entendemos y comprendemos la palabra, nos vamos a quedar. Porque Dios no se estanca, Dios sigue adelante, Dios sigue caminando. El próximo dice, hey, carga tu cruz y sígueme. No está parado, no. Él sigue caminando, Él recorre toda la tierra, y así como Él está recorriendo y está viendo los corazones de los hijos, así nosotros tenemos que ir avanzando a ese plan y ese destino final que nuestro Señor tiene preparado. Nosotros tenemos que vivir y ver su reino en nuestras vidas, que lo que estemos orando y que estemos declarando, los estemos recibiendo. Porque si estamos orando y estamos en la iglesia y no estamos recibiendo nada, hay un grave problema. Y eso te corresponde a ti examinarlo. Eso no es de mi parte. Cada quien se tiene que examinar. Si no estás recibiendo lo que estás pidiendo, hay una causa. Y eso te corresponde a ti. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Era un dirigente y todavía no entendía el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque ellos les estaban enseñando una doctrina errónea. Y la doctrina significa enseñanza, y lo que le estaban enseñando, pura basura. Como a muchos hoy en día le están dando, en vez de que le estén dando alimento, le están dando pura basura. Que no los nutre, que no los fortalece y no crecen. Por eso ahí están. Y aunque ven lo que ven, como si nada estuviera pasando. Ven lo que hacen en ese lugar y cómo se comportan y la actitud y el comportamiento y los hechos. Dice, ay Dios, aquí está Dios, aquí no está Dios, aquí está el demonio. Dios nos dio ese poder y esa autoridad. Su gobierno es el que está en nosotros. Y Nicodemo no lo entendía. Siendo él un dirigente, no era una persona ordinaria. Y las cosas que no, por eso lo espiritual se discierne espiritualmente y lo carnal, carnalmente. Él lo que él tenía era carnal. Por eso no podía entender lo espiritual. Pero la gente que ya vive en lo espiritual puede discernir lo carnal y lo espiritual. Porque el espíritu es el que escudriña los corazones del Padre. Cuando su espíritu está aquí con mi espíritu, se conectan, hay una revelación. Hay una visión que el Padre tiene para su Hijo. Y que si nosotros vivimos en esa dirección, podemos ver y entender cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Le dice Jesús en el 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ahora de nuevo le vuelve a decir Jesús, quien no nazca, dice, ¿sí? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. O sea, el que no se ha bautizado en agua y en espíritu, dice, te aseguro, no te está diciendo a lo mejor sí, a lo mejor no. O puede que para ti sí, para ti no. Él nos está asegurando y nos está dando una gran lección a nosotros como sus hijos, como su iglesia y como su pueblo, para que no nos engañen. ¿Cómo han nacido? ¿Han nacido de nuevo? ¿Realmente hoy en día haces lo que el Espíritu Santo anhela que hagas? ¿O te sigues guiando tú como tú quieres? Si el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te guía por senda de justicia por amor de su nombre. Y dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos, no dice que van a ser, hechos hijos de Dios.
con la seguridad, la certeza, no de que van a ser hijos de Dios, no, son hechos, porque el Espíritu Santo es el que los va guiando, y este cuerpo para eso sirve, porque si este cuerpo muere físicamente, estuviera bajo tierra. Pero cuando este cuerpo entiende que cuando desciende el Espíritu Santo y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos debe de guiar. Así como guió a Jesús al desierto a prepararlo, así nos va a guiar cada momento aquí en esta vida. El Espíritu Santo no te va a llevar a tomar, no te va a guiar a que robes, a que no, eso no es del Espíritu Santo. Eso es de Satanás. ¿Sí? Porque si el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te va a llevar por senda de justicia por amor de su nombre, y el Espíritu Santo es el que te va a dar el crecimiento. Él te va a producir el querer como el hacer. Te va a decir, ¿sabes qué? Ese lugar no, este es el lugar correcto. Pero cuando estás en la carne, en los deseos y en el placer, la carne es la que te lleva allá. No es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros debemos nacer del Espíritu. Porque nosotros cuando nacimos aquí en este mundo, nacimos con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero a Jesucristo no está hablando del Espíritu de nosotros, está de su Espíritu Santo. Que Jesucristo habitara en nuestras vidas para que Él tomara el control total y absoluto de cada una de las acciones que estemos realizando aquí en este mundo. No nada más traerlo de juguete. No. Si el Espíritu Santo es Jesucristo y en Jesús hay poder. Y los que entienden la palabra de nuestro Señor, vamos a honrarlo. Porque su palabra nos enseña que Él ama a los que le aman y honra a los que le honran. Si tú lo honras realmente con todo tu ser, Él te va a honrar. Si tú lo amas para no hacer lo malo, Él te va a amar y te va a cuidar. Él te va a proteger y te va a dar lo que tú necesites. Porque un padre nunca va a desamparar a su hijo. Pero si tú tomas decisiones equivocadas, Él también te va a dejar. Para que aprendas la lección que sin el Padre es imposible caminar en este mundo. Porque eso es lo que nos enseña su palabra. Dice que sin mí nada podéis hacer. Nada. No dice que vas a hacer. No, sin Él nada vamos a poder hacer. Así que tenemos que tomar nosotros decisiones radicales y tomar decisiones. Dice en el 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Sí? ¿Cómo nacimos nosotros? En cuerpo. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros fuimos bautizados, ya fuimos espíritu. Porque descendió el Espíritu Santo y tomó el control de nuestras vidas. No es para que lo tengamos nada más dizque adentro y nosotros queramos seguir haciendo lo que queramos. Es para que Dios tome el control de tu vida y sea Él quien te vaya guiando al plan y al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios, es Jesús. Por eso ya no vivo yo, más Cristo, ¿quién? Vive en mí, eso le decía Pablo. Ya no vivo yo, más Jesucristo ahora es el que vive en mí. Y como Él vive en mí, Él es el que me guía a toda verdad, a toda justicia. No a todo engaño, a toda mentira. Si nosotros nacimos del Espíritu, tenemos que tener ese concepto de nuestro Padre. Si no, nada más fue una remojada de agua. Y sigues viviendo en tus deseos y en tu deleite. Y crees que porque estás en una silla sentado
aquí recibiendo la palabra o escuchando la palabra, crees que ya todo está bien, cuando realmente no es así. Dice el 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Está hablando del espíritu de Dios, no está hablando del espíritu natural de nosotros. Entonces, si nacimos nosotros de nuevo, ¿quién es el que tiene que guiarnos? El Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pensamientos que Jesús va a poner en nuestra vida? Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos buenos, agradables. O sea, el Espíritu Santo no te va a poner ninguna mentira. El que te induce a la mentira, al engaño, a la hipocresía, es Satanás. Jesucristo te va a llevar a través de su Espíritu Santo de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Él nos hizo más que vencedores. Él peleó la batalla y nosotros sin pelear somos más que vencedores. No vencimos, somos más que vencedores. Él nos dio ya las arras de su Espíritu. Y las arras de su Espíritu es porque nos contraemos un compromiso. Las arras de su Espíritu es cuando uno se casa, se las entregan. Él viene por su iglesia, Él viene por su novia y nosotros somos su novia. Pero no viene por una novia llena de manchas, llena de arrugas. Esto es para los entendidos. Dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Porque ¿qué nacimiento nuevo hay cuando tú estás haciendo lo que el mundo está haciendo? O ya no es porque estás en un lugar aquí ya crees que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es así. Tienes que poner toda tu voluntad en las manos del alfarero, para que sea Él que diseñe el plan y el propósito para cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir y que desarrollar en este mundo. Y para saberlo hay que pedirle al Padre. Hay que decirle al Padre. Hay que tener una relación y una comunión. Porque ¿cómo puedes decirle que tú ya naciste de nuevo cuando no tienes una relación con tu Padre? Cuando no sabes ni cómo es tu Padre, no sabes ni qué es lo que le gusta, no sabes qué es lo que le agrada. El hijo debe de saber qué es lo que le agrada a su padre. Y el padre sabe lo que le agrada al hijo. Eso es lo que nos enseña su escritura con Jesús. Ya no soy yo, somos uno. El Padre es en mí y yo soy ¿qué? En el Padre. Si nacemos de nuevo, tenemos que ser así. ¿Sí? Porque Él no viene por tantas iglesias, viene por una iglesia. Viene por una novia, una. ¿Sí? Entonces por eso Jesús se manifestaba en esa manera y en ese orden. Yo tengo que saber qué es lo que le agrada a mi Padre. Y cuando esté practicando lo que Él le agrada, Él también me va a dar lo que yo le pida. Porque si no hago su voluntad, pues también me va a dejar y me va a desamparar. Como los que están en el mundo, que viven por su misericordia. Nosotros ya no debemos de vivir por su misericordia, por su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El mundo está enfermo, el mundo está cautivo, preso, con cadenas, con yugo. Si dices tú ser un nacido de nuevo, tú no tienes que traer nada, ni tienes que traer ningún yugo, ninguna cadena,
Ni alcohol, ni droga, ni adulterio, ni prostitución, ni robo, ni secuestro. Nada de eso. Si naciste de nuevo. Si no, entonces no te estás engañando a ti mismo. Porque dice su palabra de nuestro Señor que en Gálatas, que mi Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Y el que se está burlando y te está engañando es Satanás. Por eso debemos de tomar decisiones sabias. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. Y el día de mañana la iglesia de Jesús, que no se sorprenda cuando venga nuestro Señor y les diga a todos los que no han querido hacer su voluntad, apartaos de mí, hacedores de maldad. No les sorprenda, ¿sí? Porque nuestro Dios lo va a hacer acorde a su justicia y acorde a su verdad. ¿Sí? Que no nos vaya a encontrar sorprendiéndonos, haciendo todas tonterías o toda fechoría, metiéndote todavía con la mujer de tu prójimo, drogándote, alcoholizándote, robando, echando mentiras. Que no te sorprenda, porque te vas a quedar afuera. ¿Sí? Y aunque toques, ay, si no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pasamos a Romanos capítulo 8. En la iglesia de Jesús no hay religión, no hay tradición. En el reino de Dios hay poder. Y si el gobierno de Dios está establecido en tu vida, Él es el que te va a gobernar, con justicia y con verdad. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo, el gobierno de Dios se establece en nuestras vidas. Y como hacemos su voluntad y practicamos su verdad, somos el gozo y la alegría de su corazón, de nuestro Padre. Es en Romanos 8:5. Y dice así la palabra de nuestro Señor: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿en qué deseos ponen su mente? En los de la carne, en los del mundo. Y esos no pueden agradar a Dios. Ellos se agradan a sí mismos. Porque lo que le pide su cuerpo, eso es lo que le dan. Si necesitan alcohol, le dan alcohol. Si necesitan droga. Si quieren todas las cosas, los deseos de la carne, de adulterio, de fornicación, pornografía, todas esas cosas. Nada de eso es de Dios. Fijan la mente. O sea, la mente está enfocada en hacer lo malo. ¿Sí? O sea, no está la mente está cauterizada, está cautivada y diseñada para hacer lo malo. Pero cuando nacemos del Espíritu, en las cosas del Espíritu pensamos. En hacer lo bueno, en hacer lo agradable, en bendecir a nuestro prójimo, en no echar mentiras. Porque lo vamos a hacer conforme a ¿quién? Conforme al Espíritu. Y si la Iglesia Universal de Jesucristo está haciendo su voluntad, todos lo vamos a hacer en un mismo sentir. O sea, en un mismo espíritu. Con poder, con justicia y con autoridad. Hoy en día el mundo tiene más poder que la Iglesia de Jesús. Hoy en día, allá en el mundo, a través de hacer sus fechorías, a través de robar, de destruir,
tiene más dinero que los propios hijos de Jesucristo. Y siendo que nuestro Padre es el dueño de todo, del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en él habita. Y la iglesia de Jesús no lo ha entendido. La iglesia de Jesús está sufriendo y está padeciendo y todas las carencias por no entender y comprender y discernir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el que discierne la palabra, no es tu carne, no es tu inteligencia, no es tu mente. Eso es lo que le dijo nuestro Señor a Jeremías: no digas que eres niño, yo te voy a decir qué es lo que digas a la hora que lo digas y donde yo te envíe. La revelación viene a través de la comunión y la comunicación. Si no tienes una comunicación con tu Padre, ¿de qué manera puedes vivir aquí en esta tierra? Si tú que dices ser su hijo no lo buscas, ¿no has entendido las palabras de Dios? Del hijo pródigo, al que le dio toda la herencia y que se fue al placer y al desenfreno. Y que cuando reaccionó dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy tragándome las migajas o el alimento para los cerdos? Y allá mi Padre lleno de abundancia, lleno de riquezas y lleno de servidumbre. ¿Qué fue lo que vino a la vida de esa persona? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Si tú has pecado contra Dios o contra tu Padre, ponte a cuentas para que de ahí empiece la bendición de nuestro Señor a tu vida. El hijo tiene que buscar siempre al Padre. Padre, ¿cómo lo debo de hacer? Nos enseña en su palabra cómo Jesús en la madrugada estaba con él y en la tarde, cuando terminaba tarde noche, estaba con él. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y el Padre siempre lo respaldó. Por eso le dijo: te ha dado toda potestad, todo poder y toda autoridad. Cuando él venció la muerte, ¿y sabes qué? Te doy todo poder y toda potestad. Y lo que Dios me dio, saben que yo también se la doy a ustedes, que son los apóstoles. Queremos poder, queremos autoridad, sin hacer su voluntad, sin querer recibir una exhortación. No, pues así no se vale. Así no es la vida cristiana. La edificación va a venir a través de que te exhorten cuando tú estás haciendo las cosas incorrectas, que te edifique, que te vaya construyendo nuestro Señor. Pero si tú no recibes la exhortación, nunca va a llegar una edificación a tu vida. Y este cuerpo que es el templo va a estar todo chueco, todo pando, todo cucho. Porque la edificación va a venir a través de la exhortación. ¿Sabe qué, mi amado? Usted lo que está haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. Y si usted recibe la palabra, va a ser de bendición para su vida. Y Dios va a empezar a construir más y le va a empezar a dar más. Y lo practica en la verdad, usted va a ser un templo, mire, con columnas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. El Espíritu fija la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de Dios? No es que ames a tu prójimo como a ti mismo, no es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. El Espíritu Santo, eso es lo que anhela, eso es lo que desea y eso te va a llevar. No te va a llevar al bullicio y al desenfreno. Pero la gente lo toma como quiere. Dice: no, para mí no es esto, y allá ellos, ¿sí? Que sigan engañados.
Pero lo que tenemos que saber bien, que Dios no engaña, que Dios no miente, que Dios no roba. Y si están viviendo una vida así, es porque han obedecido a quien realmente no es Dios. ¿Sí? Dice en el 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Dice Pablo, ¿sabes qué? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Cuando tu mente está enfocada en lo malo, ¿qué es lo que viene? Una muerte repentina. O un sufrimiento de que estás padeciendo una enfermedad y ya estás postrada por semanas, por meses, por años. Porque no entiendes y no comprendes cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Él no anhela que tú estés sufriendo. Y habla de la mentalidad, porque lo que tú piensas, eso es lo que hablas. Y eso es lo que nos enseña en Proverbios. Como tales son sus pensamientos, tal es Él en su corazón. La mente y el corazón van ligados. Cuando tu mentalidad es pecaminosa, así está tu corazón de corrompido. ¿Y a dónde te va a llevar? Al pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Es muerte. Mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. Es vida y paz a los que la encuentran. ¿Sí? Nuestro Señor es lo que anhela de su iglesia. Él quiere darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso la iglesia está toda perturbada, toda confusa, porque no toma decisiones sabias e inteligentes, porque no deja que el Espíritu Santo lo lleve a otro nivel. Está en la iglesia, pero ya su mente está en el mundo. ¿Y en el mundo qué hay? En el mundo hay pecado, en el mundo hay robo, hay secuestro, hay muerte, hay todo lo que no es de Dios. Entonces vemos que la mente y el corazón van de la mano, van unidos. Por eso es lo que viene en Efesios 4:18, manteniendo el entendimiento entenebrecidos, o sea, oscurecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y te habla aquí de mentalidad. Cuando tu mente es pecaminosa, ¿cuál es la paga? La muerte. Cuando tu mentalidad es en el Espíritu, que va a venir a tu vida, vida y paz. No tienes por qué atemorizarte de todas las cosas que están aconteciendo, que se atemoricen los que están haciendo lo malo, porque su palabra nos enseña que el verdadero amor echa fuera todo temor. El verdadero, no el falso, no el que está aparentando, el hipócrita, no. El verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Yo por qué tengo que tener temor de lo que está aconteciendo? Es una verdad, es una realidad. Pero a nosotros no nos va a llegar. Si nosotros hacemos las cosas rectas y correctas delante de sus ojos, Él nos va a guardar. Porque lo que está en sus manos nadie lo puede tocar. Y mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dice en el 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Cuando tú estás practicando el pecado de continuo, que tú estás mintiendo, que tú estás robando,
que tú estás adulterando, que tú estás fornicando, o sea, todo lo malo. ¿Qué te constituyes? Un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios porque no eres su hijo. Y Dios no engendra bastardos. Dios engendra hijos. ¿Sí? Y vemos cómo fue su hijo a través de su palabra. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? El que no toma su cruz y lo sigue, no es digno. No es digno de ser llamado su hijo. Tienes que tomar la cruz de Jesús. Tienes que empezar a obedecer y practicar lo que tu Padre te está enseñando. No lo que tú quieras hacer. Porque el mundo hace lo que quiere. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. No se somete a la ley de Dios. Hace lo que quiera. ¿Y qué dice lo demás? No se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Por qué no es capaz de hacerlo? Porque hay dos caminos, hay dos señores. Y si Satanás está gobernando tu vida, esa es la razón por la cual no puedes hacerlo de Dios. Porque si Jesucristo gobierna tu vida, hace lo bueno y deja lo malo. Pero si Satanás gobierna tu vida, hace lo malo y no puedes hacer lo bueno. No pueden. Porque somos esclavos de Jesús o esclavos de Satanás. No se trata de que yo si quiero, no a la hora que yo quiero, no se trata de eso. Se trata de quién gobierna tu vida. ¿Quién guía tus pasos cada día? ¿Es Jesús? ¿Te guía el Espíritu Santo? ¿O el espíritu de la mentira, del engaño y de la hipocresía? Tú tienes que examinarte. Dios por eso nos dio esta mente. Para poder meditar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? ¿Para el Rey de Reyes? ¿O para el que vino a matar, a robar y a destruir? Cada quien tiene que tomar sus decisiones. Dice en el 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Los que están en el pecado no agradan a Dios. Son enemigos de Jesucristo. Así como Satanás es el enemigo de Jesús. ¿O es su amigo? ¿No dice la palabra que qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Cuando la luz llega, ¿qué pasa? Las tinieblas se tienen que ir. ¿Y por qué causa? Porque no hay amistad. Son en enemistad. Cuando la luz llega a tu vida, tiene que reflejarse Jesús, no las tinieblas. No pueden agradar a Dios los que tienen una mente pecaminosa. ¿Cómo está tu mente? Así como está tu mente, está tu corazón. Si tienes una mente ordenada, así está tu corazón. ¿Sí? Porque eso es lo que nos enseña en su palabra nuestro Señor. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos. Él piensa. También nosotros debemos de pensar. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que vosotros esperáis. Eso es lo que espero yo. Y eso es lo que quiero yo. Yo no sé qué quieran ustedes. Los pensamientos de nuestro Señor, nosotros debemos alinearlos a los de Él. No que Él alinee
sus pensamientos a los míos. No, yo tengo que alinearme a sus pensamientos, porque sus pensamientos son eternos, sus caminos son eternos y son verdaderos. ¿Sí? Cada quien tiene que tomar decisiones. Los que están pecando no pueden agradar a Dios. Aunque quieran, no lo agradan, porque el maligno no los deja. Y ahorita avientan una de arena y al rato una de cal y así. No, eso no es así. ¿Eres o no eres? ¿Eres hijo de Dios? Escudriña las Escrituras y ve lo que hizo Jesús. Él cuando tenía 12 años, que se encontró con los doctos de la ley, que eran los maestros, que María y José lo andaban buscando y lo encontraron en el templo. Le digo, nos tienes bien preocupados. Te andaban buscando con los parientes acá y nos volvimos a regresar hasta que te encontramos aquí. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Jesús? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Si realmente uno es celoso de nuestro Padre, tenemos que proclamar su verdad. Si yo soy su siervo, Él me va a dar el pago que yo merezco, no a través de lo que trae, porque lo que se habla y lo que nace debe ser de gratitud y agradecimiento, no por una conveniencia, como hoy en día muchos lo están realizando. Hay que agradar a Dios desde los pies a la cabeza, y para hacerlo tenemos que tener una mentalidad espiritual, una mentalidad que no esté corrompida, porque cuando llega el Espíritu Santo, lo corruptible se desecha y llega lo incorruptible, lo que no perece, lo que es eterno, ¿sí? Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y Él tiene una vida eterna para cada uno de sus hijos. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Con Jesucristo? Pues hay que tomar decisiones que realmente nazcan de nuevo, no nada más de tanta palabra, no, de hechos, un testimonio. Pasemos a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice la palabra de nuestro Señor así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál es la causa por la cual viene la transgresión de la ley? Estamos transgrediendo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y la causa es estar pecando. Estar pecando. Si el mundo está de continuo pecando, ¿por qué, si Dios te tomó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado, que es la luz, por qué sigues pecando? ¿No te ha caído la revelación? ¿O nada más donde están y yendo te están ahí entreteniendo? Es triste que hoy en día la iglesia de Jesús así esté caminando. Que la hagan creer que con la sola razón de estar en un lugar donde se predica la palabra, cree que todo ya está bien. Cuando definitivamente nada hay bueno. La transgresión de la ley es el pecado. Por eso en la ley, para que hubiera perdón de pecados, ¿qué tenía que hacer? Se tenía que matar un cabrito, un becerro, un macho cabrío, porque donde no había expiación de sangre no se podría cubrir el pecado, no se podía perdonar, y Jesucristo vino a darnos su sangre para quitarnos todo pecado. Ahora, ¿por qué tú vuelves a tomarlo? ¿Quieres que crucificarlo una vez más para ti? ¿Porque sigues pecando? ¿Porque sigues en el deseo?
No estemos jugando con fuego, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. No estés jugando con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Y hay de aquellos, pregúntales a Virán y a Datán y a todos séquito, cómo quedaron postrados en el desierto. No estemos haciendo lo indebido delante de sus ojos. Dice en el 5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. ¿Para qué se manifestó Jesús? ¿A qué vino Jesús? Jesús vino con un plan y un propósito. Quitar nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Él nos purificó, nos lavó, nos santificó, porque sin santidad nadie verá al Señor. Él ya lo hizo hace 2019 años. Por eso tenemos que guardar nuestra santidad, nuestra relación, nuestra comunión, porque sin santidad nadie va a ver el rostro de nuestro Padre. A eso vino nuestro Señor, a enseñarnos lo que el Padre le enseñó. Y es el orden que Dios establece a través de su palabra. Él vino a derramar su sangre por toda la humanidad, no por los cristianos o los que se dicen ser cristianos. Es un engaño. Es un engaño. Él vino por toda la humanidad. Él vino por pecadores, no vino por justos, dice su palabra. ¿Sí? Para que se arrepintieran, no de la boca, de corazón, porque cuando te arrepientes del corazón, viene una renovación y una transformación a tu vida. Si lo haces de la boca, no pasa nada. Eso es lo que nos enseña en su palabra, eso es lo que decía el profeta Isaías. Este pueblo de labios te honra, pero su corazón está fuera de ti. Está nada más a puras palabrerías. Que no seamos de esos tipos de personas, que lo que hablemos nazca de nuestro corazón, para que sea agradable delante de nuestro Señor. Él no tiene pecado. Si Él nos purificó, si Él nos santificó, ¿por qué nosotros seguimos pecando? Si nuestro Padre no es mentiroso, si nuestro Padre no tiene pecado, ¿por qué está engendrando hijos qué? ¿Hijos pecadores? No, nuestro Señor no engendra ese tipo de personas. El que engendra pecadores se llama Satanás. Él es el que hace todas esas actitudes para destruirte, para matarte, para robarte. Nuestro Señor no. Él no tiene pecado. Y se hizo pecado por ti, por mí, por todas las multitudes, las naciones, pero no para seguir jugando. Y lo vino a hacer una vez y para siempre. Ya que te quitaras ese compromiso de tener un macho, un becerro y llevarlo a que lo mataran para que perdonara a nuestro Padre tus pecados. Lo hizo de una vez y para siempre. ¿Por qué no lo has entendido? Porque estás en la carne. Y los que viven en la carne no pueden ver lo espiritual. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente y lo carnal carnalmente. Dice el 6, todo el que permanece en Él no practica el pecado. O sea, está hablando de Jesús, que todo el que permanece en Jesús no practicamos el pecado. Unos es el pan de cada día. De muchos, de multitudes que están en la iglesia. Eso es el pan de cada día. Estar pecando. Estar conquistando al Espíritu Santo.
en vez de que seamos nosotros el gozo de su corazón, a través de practicar su justicia y su verdad. No, no lo han entendido la iglesia. Dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Y el que no permanece en él es el que practica el pecado. O sea, hay que entenderlo muy bien. Porque si Jesucristo, yo estoy con él, o sea, yo no debo de practicar el pecado. Si yo permanezco en mi Padre, yo debo guardarme en santidad. Pero si no estoy en mi Padre, entonces voy a practicar el pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo conoce. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo conoce. Pues no sabe, porque el pecado es muerte. El pecado es la transgresión de los mandamientos. Y como no ama a Dios, no sabe qué es lo que le agrade, qué es lo que le estableció en su palabra. Él estableció sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para ponerlos por obra. Eso fue lo que le dijo a José, que este libro de la ley no se aparte de ti ni de noche ni de día. Y nadie te va a poder hacer frente si tú haces lo que yo te estoy diciendo. Y todo lo que emprendas vas a prosperar. Todo lo que tú emprendas, todo te va a salir bien. No que unas cosas sí y unas no. No ha visto a Dios ni lo conoce. ¿Cuánta gente está pecando deliberadamente aquí en la iglesia de Jesús? Que no le sorprenda. Que no le sorprenda. Porque aquí en la iglesia de Jesús está creciendo el árbol que da fruto, pero también está creciendo la cizaña. Que no le sorprenda. Por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es por eso que hay multitudes que están llenas, pero dentro de las multitudes, gran parte es cizaña. ¿Y qué dijo Jesús? No las corten, déjenlos. Hasta que ya dé fruto y que ya esté maduro y que no se lastime, entonces sí vamos a cortar la cizaña, la vamos a aventar al fuego. Jesús no se equivocó en nada. Hay gente que aparenta que es cristiano, que es hermano, pero por dentro de su palabra que son lobos rapaces, tienen apariencia de ovejas, y hermanito y hermanita, y a ver qué le sacan. Pero por dentro nomás te descuidas y te destruyen o te roban lo que tienes. Tenemos que estar al 100% metidos en las cosas de nuestro Señor. Porque esas personas ni han visto a Dios, ni lo conocen. Nada más están aquí. ¿A qué vino Satanás? Él vino a matar, a robar y a destruir. Dice el apóstol San Juan, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Está hablando de identidad. No le está diciendo hermano, no le está diciendo hijos. ¿Ve? Los que somos sus hijos, vamos a caminar en su justicia y en su verdad. Y cuando tú estés caminando en su justicia y en su verdad, nadie te va a engañar, aunque venga, lo que venga. Dios te va a dar siempre la salida, Dios te va a mostrar siempre qué es lo que está pasando. Tenemos que practicar, porque la práctica hace al discípulo, al crecimiento que Dios tiene preparado para su vida. La práctica es la que te va a perfeccionar. Practica su justicia, practica su verdad.
¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad os ¿qué? Hará libres. Si tú no conoces la verdad que ya está establecida, tú sigues siendo un esclavo. ¿Sí? Y eso viene en San Juan 8:32 y en el 8:36 dice, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Eres libre? ¿Te libertó Jesús? Entonces, ¿por qué vuelves a enlazarte? Si mayor es Dios que está en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Dice en el 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Qué es lo que está practicando usted hoy en día? ¿La justicia y la verdad de Dios? ¿El engaño, la mentira y la hipocresía de Satanás? Porque si usted está practicando todo eso, ¿uno es de Dios o es de Satanás? ¿Sí? Aquí habla del diablo y sus secuaces. Y sus secuaces son todos los que lo obedecen. ¿Sí? Porque aquí no se trata de que si quiere hacer, no. Cuando tú eres esclavo de Satanás, tú haces lo que él te dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿A qué fue enviado Jesús? ¿Para dejar las obras de Satanás o para destruir las obras de Satanás? El Padre envió a su Hijo amado para destruir toda obra de Satanás. Para que no hubiera pecado, para que no hubiera mancha, no hubiera arruga. Y como ya las destruí en mi vida, puedo decir que soy libre. Porque ahora quien guía mis pasos es el Espíritu Santo. ¿Quién guía tus pasos? El que practica el pecado es de Satanás. O sea, está tremendo. O sea, muchos dicen, no, que mentiritas blancas. No, no, aquí pecado es pecado. ¿Sí? Nosotros verdad con verdad, verdad tras verdad, eso es lo que tenemos que proclamar. Le guste a quien le guste y le agrade a quien no le agrade, como quiera que sea. Al que tenemos que agradar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aquí no se trata de agradar al hombre, se trata de agradar al Padre. Porque el que entienda la palabra, su vida va a cambiar. ¿Sí? El Padre tiene bendiciones hasta que sobreabunden. Qué agradable es que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo Josué en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo Alberto en quien tengo mis complacencias. Lo voy a complacer porque lo que está haciendo es agradable delante de mis ojos. Y el versículo 9 dice así: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Esa es la clave. Si usted ha nacido de Dios, usted no puede estar practicando el pecado. Usted va a practicar la verdad y la verdad los hizo libres, y cuando usted es libre no necesita que estén orando por usted. ¿Sabía que esa es la causa por la cual usted está cautiva? ¿Por la cual usted se mantiene todavía enferma? ¿Con necesidades físicas, económicas? ¿Estar practicando el pecado? Hay que entender bien la palabra de nuestro Señor. Y está hablando de ninguno, no dice que de algunos, dice ninguno que haya nacido de Dios. Ninguno. O sea, nadie.
Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Y cuál es la causa? Dice, porque la semilla de Dios permanece en él. ¿Cuál es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permanece en mí, permanece en cada uno de ustedes. Y la semilla no se queda en un estado. La semilla cuando se planta, el día de mañana ya no es una semilla. El día de mañana va a ser una planta que va creciendo, que te va perfeccionando. Nosotros fuimos de simiente corruptible a una simiente incorruptible, para una vida eterna. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y no se puede, y no se puede, y no se puede. Y esta es la clave para nosotros, hermanos. Si nosotros nacimos realmente y verdaderamente de Dios, eso es lo que debemos de manifestarle al mundo. Que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. ¿Sí? Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. O sea, para amar a nuestro prójimo hay que hablarles. Pero tampoco vamos a compartir lo que ellos están haciendo. Así como Jesucristo nos enseñó, que dijo en la cruz, consumado es, hecho está, todo está hecho. No dijo que unas cosas faltan, no, todo está hecho. Y tan hecho está que Él ya tiene preparadas las bodas del Cordero en Apocalipsis. Todo ya lo hizo, todo lo tiene ya establecido. ¿Qué es lo que falta? Que transcurra el tiempo que Él ya tiene preparado para que se cumpla todo lo que Él ya hizo. Él no lo está haciendo. Él ya lo terminó de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ninguno debe de hacer eso. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que tiene una religión y una tradición, tristemente vive engañado. Porque mi Padre no me engaña. Mi Padre me enseña, me prepara para hacer su voluntad. Entonces, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. O sea, nosotros no podemos. Ahora, ¿por qué no podemos? Porque somos esclavos de Jesús. Somos siervos de Jesucristo. Y como soy siervo de Jesús, tengo que hacer lo que Él me está enseñando. Él no me enseña que yo practique el pecado. Él me enseña que yo practique la verdad, su justicia, que sea íntegro delante de sus ojos, para poder ver sus bendiciones. Si hemos nacido de Dios, tenemos asegurada una vida eterna. Si no practicamos el pecado, si no nos corrompimos en el engaño, en la mentira y en la maldad. Vayamos a Corintios, 1 Corintios 15:56. Dice la palabra de nuestro Señor: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Si nuestro Señor no hubiera establecido la ley, no hubiera habido pecado. Pero Dios estableció la ley, incluir los mandamientos, los estatutos y decretos. Y como nosotros lo estábamos transgrediendo, estábamos siendo pecadores. ¿Y cuál es el aguijón del pecado? Es el veneno, es la maldad que practica el ser humano. Porque todos los que tienen pensamientos malos, eso es el veneno que están soltando, que están declarando, que están hablando. El pecado siempre te va a sorprender. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a exhibir. Y cuando Dios te exhiba, vas a quedar a la luz. A decir, mira, las causas y las consecuencias por las cuales estás así, es por lo que estaba caminando y estaba haciendo. Que lo que hagamos sea agradable delante de Dios. Y que siempre Él nos esté respaldando en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. No en unas cosas sí y en otras no. El pecado hoy en día ha penetrado en todo el mundo. Hay mucha maldad por donde quiera. Mucha maldad, mucha maldad. El ser humano ha tomado decisiones trágicas. Hoy en venerar la muerte, hacer santería, hechicería, porque quieren tener poder, quieren tener autoridad. Y en el único en el cual tenemos poder y autoridad, su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Lo demás es puro engaño de Satanás. Mira, aquí no te ven, vente para acá, vámonos a Irapuato, allá no nos conocen. Pero el Dios Altísimo que te ve, de él no te puedes ocultar. Mejor abre tu corazón y ponte a cuentas con tu Señor. ¿Sí? Habla de aguijón, porque un aguijón, en el aguijón que hay veneno, en el aguijón hay mortandad. Y ese veneno, ¿quién te lo implantó? Ese rencor, ese odio, esa ira, esa frustración, ¿quién te llenó de veneno tu corazón? Para que ahora estés en contra de tu Señor. Te envenenaron tu alma, tus padres, tus vecinos, tus tíos. ¿Quién? ¿Quién te llenó tu corazón de resentimiento, de rencor, de odio? Puro veneno mortal. No creas raíces de amargura. Eso es lo que habla en su palabra. La amargura es eso, el veneno que brota de tu corazón. Y esa es la causa por la cual hay tanta maldad en el mundo. Porque si tuvieran el amor y el conocimiento de nuestro Señor, todo fuera diferente. Si realmente lo amáramos, no habría ni autoridades terrenales. Porque sabíamos comprendernos los unos con los otros, cuidarnos los unos con los otros, amarnos los unos con los otros. Hay tanto veneno en este mundo que el príncipe de este mundo se ha encargado de depositarlo en millones y millones y millones de personas.
Pero en Jesús hay esperanza, en Jesús hay vida eterna. Tienes que tomar decisiones de humillarte, entregarte y pedirle perdón. Porque solo en Él hay resurrección para una vida eterna. ¿Sí? Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y si tú eres de aquellos que están enfermos, que están en el mundo, Jesús te está esperando con los brazos abiertos para que entregues tu yo y para que empiece a comenzar en tu vida una nueva etapa en Jesucristo nuestro Señor. Abre tu corazón, saca todo ese veneno. Saca todo ese veneno que tanto daño ha hecho a las multitudes, pueblos y naciones. Y con esto vamos a ir terminando. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Para los que somos nacidos de Dios, esto es lo que el Padre tiene para instruir a su Hijo. Y dice así la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando tú eres nacido de Dios, Dios te redarguye, Dios te enseña, Dios te corrige, que es nuestro Padre. ¿Y cuál es el plan y el propósito? El propósito es este: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, no para toda mala. Ya que estés todo preparado para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y nada más los que llegan a hacer esto son los que son nacidos de Dios, los que son siervos del Dios Altísimo. El que no se deja corregir no tiene nada, porque la palabra es útil, la palabra está viva, la palabra es la espada del Espíritu Santo. Aquí no hay sermones, aquí es Jesús, eres tú y su iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace primero tu padre? El padre primero capacita a su hijo, primero lo enseña a caminar, lo enseña y le da el alimento, lo prepara y lo fortalece, y cuando está fortalecido le empieza a dar su bendición. Porque ¿qué padre le va a dar a un hijo que no sepa lo que le da? Así está la iglesia. Los hijos que entienden cuál es el plan y el propósito de Dios son los que están viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? El Padre es el que enseña. A los altivos los ve, mira, de lejos, mas a los humildes siempre les está dando el alimento, siempre los está dirigiendo, siempre los está corrigiendo. Y la finalidad es que hagamos las cosas buenas, ninguna mala. Los que nacen de Dios, así tenemos que caminar. Porque nuestro padre, ningún padre deja a su hijo sin corregir. Un padre corrige a su hijo, un padre lo enseña, lo instruye, lo prepara, lo capacita. No para lo malo, porque pues, lo malo ya lo traemos ahí en el mundo. Ahora es para lo bueno, para lo agradable y para lo perfecto.
pero no son todos, son los nacidos de Dios, nacidos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias te doy, Padre, en este día, tarde.